El ISIS apareció y tomó una ciudad de 2 millones en horas, con un plan muy específico que llevaban años estudiando antes de su gran golpe. Primero tenemos que entender cómo se originó. Imagina que estás caminando por una calle de Mosul en junio de 2014. Todo parece normal hasta que escuchas motores acercándose. Decenas de camionetas Toyota blancas con banderas negras entran por la avenida principal. De repente, varios hombres armados con fusiles de asalto bajan de los vehículos y disparan al aire. El ejército iraquí, 30.000 soldados estacionados en la ciudad, abandona sus puestos y huye dejando atrás tanques, vehículos de combate y arsenales completos. En 48 horas, una ciudad de casi 2 millones de habitantes cae sin apenas resistencia. Y esto solo es el principio. Lo que la mayoría no entiende es cómo un grupo insurgente pasó de ser una milicia marginal a controlar un territorio del tamaño de Gran Bretaña. La respuesta tiene varias capas y la primera es la más incómoda de todas. Cuando Estados Unidos invadió Irak en 2003 y disolvió el ejército de Saddam Hussein, dejó a 300.000 militares entrenados sin empleo, sin pensión y sin futuro. Abu Bakr al-Baghdadi los reclutó uno por uno. De repente tenía generales, estrategas y expertos en logística trabajando para él. Hablamos de algo serio, porque esto no era un grupo de fanáticos improvisados. Era una máquina militar diseñada por profesionales. Pero lo verdaderamente perturbador vino después, cuando el ISIS empezó a administrar toda la estructura del territorio. Crearon un sistema fiscal que recaudaba 800 millones de dólares anuales. Controlaban pozos petroleros que generaban 3 millones de dólares diarios. Tenían tribunales, escuelas con su propio currículo y una revista de propaganda llamada Davik, traducida a 6 idiomas. Mientras tanto, las ejecuciones se volvían cada vez más elaboradas. En febrero de 2015, encerraron al piloto jordano Muaz al-Qasasbeh en una jaula de metal y lo quemaron vivo frente a cámaras profesionales con edición cinematográfica. Lo difundieron como si fuera un tráiler de película. Jordania respondió ejecutando a 2 prisioneros yihadistas en menos de 24 horas. El 13 de noviembre de ese mismo año, 3 comandos coordinados atacaron simultáneamente la Sala Bataclan, varios restaurantes y el Estadio de Francia en París. 130 personas murieron en una sola noche, pero lo más inquietante es que nunca desaparecieron. Tras la caída de su último bastión en 2019, ISIS dejó de ser un estado visible para convertirse en una red dispersa. Hoy sigue activo con células en Irak y Siria, filiales en África que controlan zonas enteras y grupos como ISIS-K en Afganistán que continúan ejecutando atentados. Ya no conquistan ciudades ni avanzan en convoyes. Ahora operan en silencio y eso los hace mucho más difíciles de detectar y de detener. Con el Ku Klux Klan pasa algo curioso, y es que hubo un momento en el que pertenecer a este grupo terrorista no era ilegal en Estados Unidos. En algunos momentos incluso tuvo más poder político que muchos partidos oficiales. Imagina que eres un hombre negro en Mississippi en 1955. Caminas por la calle y sabes exactamente qué aceras puedes pisar, qué tiendas puedes entrar y a qué hora debes estar en tu casa, porque la consecuencia de equivocarte es una soga en tu cuello. La mayoría piensa que el Klan fue un grupo marginal de racistas con capuchas. Eso es quedarse en la superficie. En 1925, el KKK tenía entre 4 y 6 millones de miembros activos. Desfilaban por Pennsylvania Avenue en Washington con la cara descubierta. Gobernadores, senadores y jueces pertenecían a la organización, y eso era parte de lo que los convertía tan terroríficos. El estado de Indiana prácticamente estaba gobernado por el Klan. No se escondían porque no necesitaban hacerlo. Y ahí es donde empieza lo realmente oscuro. El 15 de septiembre de 1963, 4 miembros del KKK colocaron 15 cartuchos de dinamita bajo la escalera de la iglesia baptista de la calle 16 en Birmingham, Alabama. La explosión mató a 4 niñas de entre 11 y 14 años que se estaban preparando para el servicio dominical. Addie Mae Collins, Cynthia Wesley, Carol Robertson y Carol Denise McNair. 22 personas más resultaron heridas, pero lo que ocurrió después es lo que revela el verdadero problema. Las investigaciones se estancaron durante años. El FBI tenía información sobre los sospechosos desde 1965, pero el director J. Edgar Hoover bloqueó personalmente los procesamientos. El primer culpable no fue condenado hasta 1977. Los otros 2 no pisaron un tribunal hasta
hasta 2001 y 2002, casi 40 años para juzgar el asesinato de 4 niñas en una iglesia. Eso no fue negligencia, fue un sistema que protegía a quienes debía perseguir. Los talibán conquistaron Afganistán 2 veces, y la segunda vez lo hicieron en 11 días, mientras el ejército más poderoso del mundo se retiraba. Estás en Kabul el 15 de agosto de 2021. Ves personas corriendo hacia el aeropuerto con lo puesto, familias enteras trepando muros de hormigón, bebés siendo pasados por encima de alambres de espino a manos de soldados americanos. Un avión C-17 comienza a rodar por la pista y centenares de personas corren junto a él agarrándose al fuselaje. Algunos caen desde la altura cuando el avión despega, y en el palacio presidencial, combatientes talibanes se sientan en el escritorio del presidente Ghani, que huyó horas antes con un helicóptero. Lo que casi nadie entiende es cómo un grupo derrotado militarmente en 2001 volvió a tomar el control total 20 años después. Estados Unidos gastó $2.3 billones en Afganistán, entrenó a 300.000 soldados afganos, construyó bases, carreteras e instituciones. Pero los talibanes nunca dejaron de operar, se replegaron a las zonas rurales, reclutaron en las madrasas pakistaníes y esperaron. Mientras el ejército afgano dependía de contratistas americanos hasta para mantener sus helicópteros, los talibanes financiaban su guerra con el opio. Afganistán producía el 90% de la heroína mundial, y los talibanes controlaban la mayor parte de esa producción. Cuando Biden anunció la retirada, el ejército afgano se desintegró en días. Algunos soldados no habían cobrado en meses, otros ni siquiera existían, eran soldados fantasma. Nombres ficticios creados por oficiales corruptos para cobrar sus salarios. 11 días bastaron para que el país entero cayera. Hezbollah es el único grupo terrorista del mundo que opera simultáneamente como partido político, ejército paralelo y proveedor de servicios sociales para millones de personas. Estás en el sur del Líbano en 2006. Israel acaba de lanzar una ofensiva aérea masiva tras el secuestro de 2 soldados israelíes. ¿Piensas que esto durará días? Dura 34, y cuando termina, Hezbollah sigue en pie. Eso nunca había pasado. La mayoría asume que Hezbollah es simplemente una milicia chiita financiada por Irán, pero esa lectura ignora algo fundamental. Hezbollah gestiona hospitales, escuelas, sistemas de agua potable y programas de reconstrucción en zonas donde el Estado libanés nunca llegó. Cuando un bombardeo destruye tu casa, todo cambia, y si al día siguiente alguien de Hezbollah aparece con dinero para reconstruirla, tu lealtad ya no pasa por la política. Irán les proporciona entre 700 y 1.000 millones de dólares anuales. Con ese dinero construyeron un arsenal de más de 150.000 cohetes apuntando hacia Israel, más que muchos ejércitos nacionales. El 18 de julio de 1994, una furgoneta bomba explotó frente a la sede de la AMIA en Buenos Aires. 85 muertos, 300 heridos. La investigación argentina señaló directamente a Hezbollah e Irán. Fue el peor ataque terrorista en la historia de América Latina y 30 años después nadie ha sido condenado. ETA asesinó a 853 personas durante 43 años intentando crear un Estado vasco independiente dentro de Europa. Estás en Madrid el 20 de diciembre de 1973. Un coche circula por la calle Claudio Coello. Dentro va el almirante Luis Carrero Blanco, presidente del gobierno español y sucesor designado de Franco. Pasa sobre una alcantarilla. La explosión es tan brutal que el vehículo blindado sale despedido por encima de un edificio de 5 plantas y cae al otro lado en un patio interior. Franco pierde a su delfín político y España cambia de rumbo para siempre. Lo que mucha gente no sabe es que ETA nació en 1959 como un movimiento estudiantil de resistencia contra la dictadura franquista. Durante años tuvieron amplio apoyo popular en el País Vasco, pero aquí es donde la historia se tuerce. Cuando España se democratizó, cuando llegó la autonomía vasca con parlamento propio, policía propia y sistema educativo en euskera, ETA siguió matando. El atentado de Hipercor en Barcelona en 1987 mató a 21 personas en un supermercado lleno de familias un viernes por la tarde. ETA avisó con una llamada, pero la policía no evacuó a tiempo. Colocaron 500 kilos de amonal mezclado con metralla dentro de un coche aparcado en el parking del centro comercial. Entre las víctimas había niños. El secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997, un concejal de 29 años de un pueblo pequeño, provocó la mayor movilización social de la historia de España. 6 millones de personas salieron a la calle
calle. Fue el principio del fin de su apoyo social. Al-Qaeda ejecutó el ataque terrorista más devastador de la historia moderna y cambió las reglas del mundo entero en una sola mañana. Lo de las Torres Gemelas fue solo un resultado visible de esta red criminal, que llevaba años planeando algo mucho más oscuro. Pero para que lo entiendas, a las 9 menos cuarto de la mañana del 11 de septiembre de 2001, el primer avión impacta contra la torre norte del World Trade Center. En menos de 2 horas, 4 vuelos comerciales han sido secuestrados, 2 edificios icónicos colapsan y Estados Unidos entra en estado de emergencia total. Casi 3.000 personas mueren en directo ante millones de espectadores en todo el mundo. Lo que casi nadie entendió en ese momento es cómo se había construido algo así sin ser detectado. Al-Qaeda no funcionaba como una organización tradicional, no tenía un ejército definido, ni una estructura rígida. Funcionaba como una red distribuida diseñada para sobrevivir incluso si su núcleo desaparecía. Y ahí estaba la clave. El reclutamiento no se basaba únicamente en ideología extrema, sino en procesos largos y selectivos. Muchos de sus miembros pasaban años integrándose en sociedades occidentales, aprendiendo idiomas, obteniendo estudios universitarios y construyendo perfiles completamente normales. Algunos de los secuestradores del 11S habían vivido en Alemania y Estados Unidos durante años sin levantar sospechas, pero lo más inquietante era su sistema operativo. Al-Qaeda descentralizó el terrorismo mucho antes de que ese concepto existiera en otros ámbitos. Células pequeñas, autónomas, con financiación fragmentada y comunicación mínima. Si una caía, las demás seguían intactas. No dependían de órdenes constantes, sino de una idea compartida que actuaba como motor. Y eso permitió algo que cambiaría todo: atentados coordinados sin necesidad de coordinación directa. Madrid en 2004, Londres en 2005. Ataques ejecutados por grupos que apenas tenían contacto con la cúpula, pero que replicaban el mismo patrón. Boko Haram convirtió el noreste de Nigeria en la zona con más desplazados internos de toda África, y el mundo lo ignoró durante años. Estás en Chibok, una localidad remota del estado de Borno. La noche del 14 de abril de 2014, 276 adolescentes duermen en su residencia escolar. Hombres armados entran en el recinto, las suben a camiones y desaparecen en la oscuridad del bosque de Sambisa. 57 logran escapar saltando de los vehículos en marcha. El resto pasa años en cautiverio. Algunas son obligadas a casarse con combatientes, otras son usadas como esclavas, otras son convertidas en bombas humanas. El nombre Boko Haram se traduce aproximadamente como "la educación occidental está prohibida". Su líder, Abubakar Shekau, grabó un video después del secuestro riéndose y diciendo que las vendería como esclavas. La campaña Bring Back Our Girls se viralizó mundialmente. Michelle Obama sostuvo el cartel y, sin embargo, más de 100 de esas niñas nunca fueron recuperadas. Pero el secuestro de Chibok fue solo el episodio más visible. Entre 2009 y 2020, Boko Haram asesinó a más de 35.000 personas y desplazó a 2.6 millones. En enero de 2015, masacraron la localidad de Baga. Las estimaciones hablan de hasta 2.000 muertos en pocos días. Los cuerpos quedaron apilados en las calles durante semanas. Aum Shinrikyo demostró que el terrorismo más peligroso puede venir de un lugar que nadie vigila: una secta religiosa con laboratorios químicos propios operando en pleno Tokio. El 20 de marzo de 1995, 5 miembros de la secta suben al metro de Tokio durante la hora punta llevando bolsas de plástico envueltas en periódico. Dentro hay sarín líquido, un agente nervioso desarrollado originalmente por los nazis. Perforan las bolsas con paraguas afilados y bajan en la siguiente estación. El gas se expande por los vagones. 13 personas mueren, más de 6.000 resultan intoxicadas. Pasajeros colapsan en los andenes con espuma en la boca, convulsiones y ceguera temporal. Lo perturbador es que este no fue su primer intento. Aum Shinrikyo ya había dispersado toxina botulínica en puntos de Tokio en 1990 y había intentado liberar anthrax desde la azotea de su edificio en 1993. Ambos intentos fallaron por errores técnicos. Si hubieran funcionado, la cifra de muertos habría sido catastrófica. Su líder, Shoko Asahara, un hombre
casi completamente ciego, que aseguraba ser la reencarnación de Cristo y de Buda simultáneamente, tenía en su momento álgido más de 40.000 seguidores entre Japón y Rusia. La secta reclutaba científicos, ingenieros y médicos de las mejores universidades japonesas. Tenían laboratorios donde sintetizaban sarín, BX y estaban intentando conseguir uranio enriquecido. Jamás ganó unas elecciones democráticas en 2006 y desde entonces controla la Franja de Gaza con un sistema que combina gobierno civil, resistencia armada y una red de túneles subterráneos que Israel lleva 2 décadas intentando destruir sin conseguirlo del todo. El 7 de octubre de 2023, a las 6:30 de la mañana, miles de cohetes cruzan el cielo desde Gaza hacia territorio israelí, mientras las alarmas suenan y los sistemas de defensa Iron Dome intentan interceptar los proyectiles. Centenares de combatientes de Hamas cruzan la frontera por tierra, mar y aire utilizando parapentes motorizados, lanchas rápidas y brechas abiertas con explosivos en la valla de seguridad. En el Festival de Música Nova cerca del Kibutz Reim, 364 personas son asesinadas. En varias comunidades fronterizas las escenas son de una brutalidad que no se había visto en la región en décadas. 1.200 personas mueren ese día, 251 rehenes son secuestrados y llevados a Gaza. Lo que pocos entienden es que Hamas fue fundado en 1987 como brazo palestino de los hermanos musulmanes y durante años Israel lo toleró como contrapeso a la OLP de Arafat. Esa estrategia se convirtió en una de las peores decisiones geopolíticas de la región. Hamas construyó una red de túneles de más de 500 kilómetros bajo Gaza, algunos a 40 metros de profundidad, con centros de mando, hospitales de campaña y almacenes de armamento. La respuesta israelí al ataque de octubre dejó más de 40.000 muertos palestinos en los meses siguientes, según las autoridades sanitarias de Gaza, convirtiendo el conflicto en una crisis humanitaria que fracturó la opinión internacional. Al-Shabaab controla más territorio en Somalia del que controla el propio gobierno somalí y lleva más de 15 años demostrando que ninguna fuerza internacional ha podido erradicarlo. El 21 de septiembre de 2013, un grupo de combatientes entra al centro comercial Westgate en Nairobi, Kenia. Disparan indiscriminadamente en la planta baja y después se atrincheran. El asedio dura 4 días. 67 personas mueren. Los atacantes separaban a las víctimas preguntándoles el nombre de la madre del profeta Mahoma. Si no respondías correctamente, disparaban. Al-Shabaab surgió en 2006 como la facción más radical de las cortes islámicas somalíes. Juró lealtad a Al-Qaeda en 2012 y desde entonces opera como su franquicia más activa en África Oriental. Pero lo que los hace especialmente peligrosos es su capacidad para ejecutar ataques masivos fuera de Somalia. El 2 de abril de 2015 asaltaron la Universidad de Garissa en Kenia. 148 estudiantes fueron asesinados. Los separaron por religión. Los cristianos fueron ejecutados. Los musulmanes fueron liberados. Dentro de Somalia, el 14 de octubre de 2017, un camión cargado con explosivos detonó en un cruce concurrido de Mogadiscio. 512 personas murieron. Fue el atentado terrorista más letal de la historia de África y uno de los más mortíferos del mundo. Al-Shabaab nunca lo reivindicó oficialmente, pero todas las investigaciones señalaron directamente al grupo. Controlan el comercio de carbón vegetal que genera decenas de millones de dólares anuales. Imponen impuestos en las zonas que dominan y reclutan combatientes con salarios que superan los que ofrece el ejército somalí. El Sender Luminoso llegó a controlar regiones enteras de Perú sin necesidad de grandes atentados internacionales. Y durante años nadie fuera del país entendió lo que estaba pasando. No buscaban impacto global inmediato, buscaban algo mucho más lento y peligroso: reemplazar el Estado desde dentro. En zonas rurales destruían registros civiles, prohibían mercados, ejecutaban a líderes locales y establecían su propia autoridad. Si el gobierno no existía, ellos ocupaban su lugar. Su líder, Abimael Guzmán, un profesor universitario de filosofía, convirtió una ideología maoísta en una guerra total contra la población. No solo atacaban al ejército, también asesinaban campesinos que se negaban a colaborar,
Colocaban bombas en barrios populares y utilizaban el miedo como herramienta sistemática de control. Pero lo más inquietante es cómo operaban. No necesitaban tecnología avanzada ni grandes recursos, solo aislamiento, control social y una violencia constante que hacía imposible cualquier forma de oposición. En su punto álgido, el conflicto dejó más de 70.000 muertos, y aún así, durante años, todo esto ocurrió casi en silencio fuera de Perú. No olvidéis apoyar este tipo de contenido suscribiéndoos y viendo este otro vídeo muy curioso que os encantará.